A mi esposa le encanta que los albañiles de enfrente le tiren piropos y me dice que soy un inseguro por enojarme con ellos. Había 3 hombres colgados a 20 metros de altura debatiendo si la palabra mami rimaba mejor con un adjetivo anatómico o gastronómico mientras yo sostenía un pedazo de cartón con un 7 pintado. Mi esposa me miraba con cara de querer asesinarme en medio de un charco de licuado verde que acababa de derramarse por el suelo. Sigo procesando la secuencia lógica de malas decisiones que transformó mi matrimonio en un panel de jueces olímpicos de la albañilería. Natalia y yo llevábamos 3 años de casados en un departamento bastante cómodo que compramos con mucho esfuerzo. La vista era perfecta porque dábamos directamente hacia un terreno baldío que prometía tranquilidad eterna o al menos unos años de paz visual. Nuestra relación funcionaba bajo una rutina pacífica, casi aburrida, donde los mayores conflictos se reducían a quién le tocaba lavar los platos de la cena. Yo pensaba que teníamos un matrimonio sólido basado en la tranquilidad de la vida cotidiana. Sin embargo, el destino y los planes de desarrollo urbano tenían preparado un giro absoluto para nuestra pacífica existencia. Un buen día, una empresa constructora llegó con un batallón de camiones pesados y levantó un cartel gigante anunciando un edificio de 8 pisos justo cruzando la calle. Lo que antes era un terreno silencioso lleno de maleza se convirtió de la noche a la mañana en una sinfonía ensordecedora de excavadoras y gritos. Al principio intenté tomármelo con filosofía pensando en que la plusvalía de la zona iba a mejorar notablemente con la nueva edificación. Monitoreaba el avance de las obras desde la ventana con una mezcla de curiosidad de señor mayor y resignación civil. No tenía idea de que el verdadero espectáculo no iba a ocurrir en la obra, sino dentro de mi propia sala. El verdadero cambio comenzó cuando la estructura del edificio alcanzó el 2.º piso y los trabajadores empezaron a multiplicarse en el andamio. Natalia pareció activar un chip competitivo interno que yo desconocía por completo y que transformó su rutina matutina. De repente, los primeros martillazos de la mañana ya no eran una molestia auditiva, sino una alarma de pasarela internacional para ella. Empezó a desempolvar conjuntos de ropa deportiva que parecían brillar en la oscuridad por sus tonos fosforescentes. La preparación para el desayuno se convirtió en un ritual de preparación estética digno de una competencia televisiva de alto rendimiento. Cada mañana, puntualmente a las 7, Natalia salía al balcón equipada con sus licras más llamativas y un termo gigante de licuado verde. No salía a tomar el sol ni a revisar las plantas, sino a pararse estratégicamente en el borde de la barandilla de metal. Lo más curioso de toda la escena era que mientras sostenía su vaso de fibra, me miraba fijamente a mí con una sonrisa cargada de condescendencia. Parecía que cada trago de su bebida saludable venía acompañado de un mensaje silencioso sobre su estatus en el mundo exterior. Era una coreografía perfectamente calculada para asegurarse de que yo notara su presencia brillante ante el universo. Con el paso de los días, la intención detrás de su repentino amor por el ejercicio matutino en el balcón se volvió insoportablemente obvia. Natalia usaba ese espacio para recordarme de manera constante y poco sutil que ella seguía cotizando muy alto en el mercado de la soltería. Me lanzaba comentarios casuales sobre cómo el tiempo pasa factura y cómo algunos nos estábamos quedando atrás en el cuidado físico. Yo me limitaba a mirarla desde el sillón con mi taza de café negro, tratando de entender en qué momento mi esposa había decidido competir contra mí utilizando un lote en construcción. La situación pasó de ser una excentricidad pasajera a un hábito diario que consumía toda la energía de nuestras mañanas. Los obreros de enfrente, como era de esperarse, no tardaron en notar la presencia de una mujer vestida de verde fosforescente que posaba diariamente a escasos metros de su lugar de trabajo. Pronto llegaron los primeros silbidos tímidos, los cuales Natalia recibió como si fueran aplausos de una audiencia en el Festival de Cannes. En lugar de ignorarlos o meterse al departamento como habría hecho cualquier persona normal que busca privacidad, ella erguía la espalda con más orgullo. Se paseaba de un lado a otro del balcón estirando los brazos y fingiendo que acomodaba las cortinas con una lentitud exasperante. Para ella, esos ruidos metálicos y gritos lejanos eran la validación definitiva de su eterna juventud. Durante semanas toleré este comportamiento absurdo mientras intentaba mantener la cordura y llevar la fiesta en paz dentro de la casa. Cada vez que intentaba sugerirle de manera amable que su ritual era un poco exagerado, Natalia activaba su escudo defensivo favorito. Me tachaba inmediatamente de ser un hombre profundamente inseguro que no podía soportar que otros admiraran la belleza de su propia esposa. Usaba los silbidos de los albañiles como si fueran medallas de oro olímpicas ganadas a base de puro esfuerzo estético. Yo simplemente respiraba hondo y regresaba a mis asuntos, convenciéndome de que responder a esa locura solo alimentaría un fuego innecesario. La dinámica del hogar se volvió increíblemente tensa porque Natalia caminaba por los pasillos con un aire de superioridad que rayaba en lo cómico. Monopolizaba las conversaciones hablando de la importancia de mantenerse relevante y deseable en la sociedad actual. Yo observaba cómo su ego se inflaba con el polvo del cemento y los gritos distantes que cruzaban la calle cada mañana. Era fascinante ver cómo una persona podía basar toda su autoestima en la atención de un grupo de desconocidos cargando bultos de varilla.
Decidí adoptar una postura de observador neutral, esperando que la construcción terminara pronto para recuperar mi matrimonio normal. Sin embargo, mi paciencia se rompió por completo el martes pasado durante una mañana inusualmente ruidosa en la obra de enfrente. Natalia estaba en su posición habitual, luciendo unas licras de un tono rosa tan chillón que probablemente podía verse desde el espacio exterior. Los trabajadores estaban montando una sección del cuarto piso, por lo que la cercanía visual era mucho mayor que en las semanas anteriores. El ambiente estaba cargado de la energía habitual de trabajo pesado, gritos de coordinación y herramientas chocando contra el metal. Yo estaba terminando de revisar unos correos en la mesa del comedor cuando escuché el detonante de mi paciencia. Uno de los obreros más ruidosos, parado firmemente sobre el andamio, se tomó el tiempo de inhalar aire y gritar una barbaridad sumamente explícita sobre las curvas de Natalia. El grito resonó con una claridad espantosa en toda la cuadra gracias al eco que se formaba entre los dos edificios. Cualquier persona con un mínimo de dignidad se habría metido de inmediato al departamento sintiendo algo de incomodidad por la falta de respeto. Natalia, por el contrario, se dio la vuelta lentamente hacia mí con una sonrisa de absoluta superioridad pintada en el rostro. Su expresión destilaba una satisfacción tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo de cocina. Con una voz cargada de ironía condescendiente, me dijo que aprendiera a cuidar lo mío porque la competencia allá afuera estaba dura. Esa frase fue el límite absoluto de mi capacidad para soportar tonterías matrimoniales basadas en la validación de la vía pública. Me di cuenta de que discutir con ella usando la lógica tradicional era una pérdida de tiempo monumental porque su ego nublaba cualquier rastro de razón. En ese preciso instante, sentí como mi enojo se apagaba por completo para dar paso a una maravillosa y fría lucidez humorística. Si Natalia quería convertir nuestro balcón residencial en un escenario de espectáculos, yo me encargaría de ser el director de la obra. Me levanté de la silla sin decir una sola palabra, caminé hacia el armario del pasillo y saqué mis mejores lentes de sol oscuros. Busqué en la bodega una vieja silla plegable de lona que usábamos para los días de campo y la armé justo en medio del balcón. Natalia me miraba con una mezcla de confusión y triunfo, asumiendo probablemente que yo iba a iniciar una escena de celos de manual. Ignoré su mirada por completo mientras tomaba varios pedazos grandes de cartón que habían quedado de unas cajas de mudanza recientes. Con un marcador negro grueso, dibujé números grandes del 1 al 10 en cada una de las superficies blancas. Me senté cómodamente en mi silla plegable, me crucé de piernas y esperé pacientemente al siguiente obrero que decidiera lanzar su mejor repertorio lírico desde las alturas. No pasaron ni 2 minutos antes de que el del tercer piso gritara otro cumplido callejero bastante genérico y falto de imaginación. Con toda la parsimonia del mundo, levanté un cartel de cartón con un rotundo número 4 pintado en el centro. Natalia se quedó completamente congelada con el termo de licuado verde a medio camino de la boca, mirando alternadamente el cartel y la obra de enfrente. Los albañiles se percataron de la situación y un silencio sepulcral se apoderó temporalmente de los andamios. Desde ese momento decidí que mi nuevo pasatiempo matutino sería calificar de manera oficial el desempeño poético de la fuerza laboral de la constructora. Ajustaba mis lentes de sol con solemnidad cada vez que escuchaba un silbido y procedía a levantar la calificación correspondiente según la métrica del piropo. Natalia pasó de la superioridad absoluta a una incomodidad visible que no sabía cómo procesar ante mi repentina participación en su show. Me prometí internamente que no volvería a tolerar sus juegos de autoestima y que jugaría este juego con mis propias reglas satíricas. El primer gran quiebre de nuestra rutina matutina estaba consumado, y yo estaba listo para la siguiente ronda de calificaciones. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: hermano, te imagino perfectamente como un juez olímpico de la construcción evaluando la métrica, la rima y el impacto emocional de cada piropo. Solo te faltaba el silbato para completar la experiencia de arbitraje internacional en ropa de casa. ¡Qué gran manera de desarmar una ridiculez! Respuesta de OP. Alguien tiene que mantener los estándares de calidad artística y literaria en este vecindario, estimado. Déjame decirte que el albañil del piso 4 tiene una pésima proyección de voz y cero originalidad, por lo que ayer se ganó un merecido 3. Usuario Anónimo 2 dice: qué flojera extrema debe ser vivir con alguien que necesita la aprobación diaria de un bulto de cemento para poder tomarse su licuado verde en paz. Imagina competir contra tu propio esposo usando la atención de unos perfectos desconocidos en andamios. Respuesta de OP. Es agotador, pero descubrí que el ego de Natalia es muchísimo más inflamable que cualquiera de los materiales peligrosos que manejan en la obra de enfrente. Si ella quiere un público masivo, yo solo le estoy dando la estructura técnica que se merece. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en nuestra cuadra han tomado un rumbo que desafía cualquier noción de normalidad residencial. Lejos de calmarse o buscar un espacio de privacidad dentro de la casa, Natalia decidió elevar el estatus de su club de fans de la construcción de una manera desquiciada. Se indignó profundamente porque mis carteles de calificación le estaban robando el protagonismo absoluto que tanto había buscado durante semanas.
Para ella, que los albañiles se rieran con mis números era una ofensa directa a su capacidad de atracción magnética. Por lo tanto, implementó una nueva estrategia basada en multiplicar sus apariciones en el balcón a diferentes horas del día. Ahora ya no solo salía a las 7 de la mañana con su licuado verde tradicional, sino que aparecía a mediodía, a la hora de la comida y justo antes del cambio de turno. Cambiaba de vestuario constantemente, pasando de licras fosforescentes a vestidos de verano que parecían totalmente fuera de lugar para presenciar un vaciado de cimiento. Su objetivo era recuperar el monopolio de la atención callejera que yo le había arrebatado con mis cartulinas de evaluación. Yo me mantenía firme en mi posición, sacando mi silla plegable cada vez que escuchaba que el ambiente en la obra se ponía ruidoso. La competencia interna en el departamento se había transformado en una guerra silenciosa de desgaste por el control del escenario exterior. El verdadero problema escaló cuando el vecindario completo empezó a notar que el balcón del segundo piso ofrecía un espectáculo diario digno de comedia televisión. Los vecinos del edificio de al lado comenzaron a asomarse a sus respectivas ventanas para ver qué calificación otorgaba yo a los gritos de la obra. Incluso los transeúntes habituales disminuían el paso al caminar por la acera para entender por qué había un hombre con lentes de sol levantando un cartón con un número 8. Nuestra cuadra se convirtió gradualmente en un circo romano matutino donde la gente esperaba con ansias la interacción entre los andamios y mi silla plegable. El ambiente residencial pacífico que tanto apreciábamos se disolvió entre risas y murmullos cotidianos de los espectadores improvisados. Para frenar el caos vecinal y asegurar que los trabajadores escucharan mis veredictos con total claridad sobre el ruido de las máquinas, decidí llevar el juego al siguiente nivel técnico. Compré un megáfono pequeño de plástico en una tienda de saldos de la esquina y lo dejé junto a mis carteles de cartón. Ahora, cuando un obrero lanzaba una frase que consideraba rescatable, no solo levantaba el número, sino que encendía el aparato para darles retroalimentación técnica en tiempo real. Les explicaba con voz monótona si les faltaba rima consonante o si la metáfora utilizada era demasiado trillada para el horario matutino. Los trabajadores recibían mis comentarios con vítores y aplausos que resonaban en toda la estructura de concreto. Esta adición tecnológica al show provocó que la administración del edificio no tardara en reaccionar ante las quejas de algunos inquilinos más conservadores. Recibí una advertencia formal por escrito debajo de la puerta por alterar la paz del condominio y usar dispositivos de amplificación de sonido en áreas visibles. A pesar del llamado de atención oficial, sentí que valía la pena el riesgo administrativo por el resultado psicológico que obtuve en casa. El verdadero costo y beneficio de toda esta situación fue ver la reacción de Natalia ante el cambio de dinámica en la calle. Su plan de recuperar el protagonismo estético se había derrumbado por completo frente a un pedazo de plástico ruidoso. Los albañiles de la obra, mostrando un sentido del humor maravilloso, ahora me miraban directamente a mí esperando el veredicto antes de continuar con sus labores de mezcla. Cuando Natalia salía al balcón haciendo poses elaboradas, los hombres simplemente gritaban frases cortas buscando obtener un puntaje perfecto de mi parte. Ella pasó de ser la musa inspiradora de la construcción a convertirse en el elemento secundario de un concurso de oratoria callejera administrado por su esposo. Su mirada se transformó en un reflejo de pura frustración contenida mientras sostener su termo de licuado verde sin recibir la atención idólatra que requería. La desconexión entre su expectativa de diva y la realidad cómica de la calle era total. El viernes por la tarde, la tensión acumulada estalló de manera silenciosa pero sumamente elocuente dentro de las paredes de nuestro hogar. Vi a Natalia meterse al departamento dando un portazo tan violento que hizo vibrar los cuadros de la sala de estar. Su rostro estaba completamente rojo de furia, una mezcla de humillación competitiva y rabia por haber perdido el control de su propia narrativa ante mis burlas. Se sentó en el extremo del sillón sin dirigirme la palabra, ignorando por completo mi presencia mientras respiraba de forma agitada. Yo continué guardando mi megáfono en el cajón con una sonrisa tranquila, disfrutando de la victoria táctica de la jornada. Desde mi esquina del comedor, alcancé a notar que Natalia escribía frenéticamente en su teléfono celular con una velocidad que denotaba una profunda desesperación. Sus dedos golpeaban la pantalla táctil como si estuviera redactando un manifiesto de guerra o solicitando refuerzos urgentes a su círculo social. Era evidente que estaba planeando desesperadamente su contraataque para destruir mi sistema de calificaciones y recuperar el trono de la atención vecinal. Su mente competitiva no le permitía aceptar que un simple juego de sarcasmo la hubiera dejado en una posición tan ridícula frente a toda la cuadra. La tregua del fin de semana iba a ser corta, pues el lenguaje corporal de mi esposa anunciaba una escalada inminente. Durante el resto de la tarde, el silencio en el departamento se volvió tan espeso que se podía escuchar el segundero del reloj de la cocina. Natalia evitaba cualquier contacto visual conmigo y se movía por las habitaciones como una tormenta eléctrica a punto de desatarse sobre el mobiliario. Yo me dediqué a leer un libro con absoluta calma, sabiendo que su obsesión por ganar sería el motor de su propio desastre en los días venideros. Es increíble cómo una persona puede complicarse la vida buscando la aprobación constante del entorno,
hasta el punto de perder el sentido de la realidad. Yo seguía firme en mi papel de juez, esperando ver con qué ocurrencia saldría el lunes por la mañana. La administración volvió a llamarme por teléfono para recordarme las normas de convivencia del reglamento interno sobre ruidos molestos en balcones. Les aseguré con mucha amabilidad que regularía los decibelios de mi megáfono para no perturbar el descanso de los vecinos del piso superior. Sin embargo, sabía perfectamente que el verdadero ruido ya no venía del aparato de plástico, sino del ego herido de Natalia que zumbaba con fuerza dentro de la casa. Cada rincón del departamento parecía impregnado de su frustración por haber sido relegada al papel de telonera en su propio espectáculo matutino. El fin de semana transcurrió en una tensa calma donde la creatividad destructiva de mi contraparte se estaba cocinando a fuego lento. Observé de reojo que Natalia empezó a revisar páginas de internet dedicadas al diseño de modas y a la publicidad exterior durante el sábado por la noche. No entendía bien el rumbo que tomaría su obsesión, pero su perfil de competidora compulsiva me indicaba que la siguiente jugada sería masiva y costosa. Decidí no hacer preguntas ni intervenir en sus sesiones intensas de navegación web para mantener mi postura de analista sarcástico e indiferente. El lunes regresaría la actividad a la obra de construcción y con ella, la oportunidad de ver hasta dónde llegaría la necesidad de validación de mi amada esposa. Me preparé mentalmente para recibir los primeros martillazos de la semana con mis cartulinas listas en la mesa de noche. Las mañanas siguientes sirvieron para consolidar el show de las cartulinas como una tradición no oficial del barrio que atraía miradas indiscretas de todos lados. Natalia seguía saliendo al balcón, pero ahora lo hacía con una rigidez que delataba su incomodidad por estar bajo el escrutinio de un panel evaluador. Su rostro reflejaba una mezcla de altanería forzada y desesperación por encontrar una grieta en mi armadura de indiferencia humorística. Yo continuaba sentado en mi silla plegable, ofreciendo sonrisas y pulgares arriba a los trabajadores que se esforzaban por mejorar su léxico matutino. El escenario estaba perfectamente montado para el siguiente movimiento de una guerra de atención que Natalia insistía en pelear sola. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: a ver, esto ya parece una película de comedia. Es imposible que la administración del edificio no te haya metido una multa gigantesca de inmediato por usar un megáfono a las 7 de la mañana. Los vecinos normales habrían llamado a la policía en los primeros 2 minutos de transmisión. Respuesta de OP: la verdad técnica y poética no conoce horarios ni reglamentos condominales, mi estimado escéptico. Además, el truco estuvo en que el propio administrador del edificio también se asomaba disimuladamente desde su ventana para ver las calificaciones del día. Usuario anónimo 2 dice: me muero de la risa con la evolución de Natalia en esta historia. Pasó de sentirse la musa indiscutible de la mezcla de cemento a ser la simple telonera del show de cartulinas de Diego. El ego se le debe estar cayendo a pedazos. Respuesta de OP: es el resultado lógico cuando decides convertir tu vida en un escenario público por pura soberbia. Cuando compites desesperadamente por atención externa, siempre corres el riesgo de que alguien con un mejor libreto te quite el escenario. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y la desesperación de Natalia por recuperar su corona pública la llevó a ejecutar una maniobra de campo directo. Todo iba relativamente bien dentro de nuestra rutina de calificaciones hasta que mi esposa decidió bajar directamente a la acera de la obra cargando una bandeja llena de vasos con aguas heladas. Su pretexto público, expresado en voz alta para que resonara en la calle, era agradecer la caballerosidad y el buen gusto de sus admiradores de los andamios. Vi la escena desde la ventana del comedor y supe de inmediato que estábamos entrando en el terreno de las tácticas desesperadas de la guerra psicológica. La retorcida lógica competitiva de Natalia dictaba que debía ganarme este duelo de atención a toda costa, sin importar los límites del ridículo social. Con la bandeja en alto, intentó reclutar a los obreros como su ejército personal de validación frente a mi propia cara para demostrarme quién mandaba en la cuadra. Yo decidí que el balcón ya no era suficiente para documentar este despliegue de genialidad estratégica, así que bajé de inmediato al lobby del edificio. Me senté tranquilamente en la banca de madera de la entrada principal con un cuaderno de notas y un bolígrafo en la mano. Adopté una postura seria y profesional, fingiendo que evaluaba su desempeño de campo como si fuera un manager de talentos. Natalia me vio sentarme en la banca y endureció la mandíbula, pero continuó repartiendo los vasos con una sonrisa forzada que parecía ensayada frente al espejo del baño. Intentaba entablar conversación con los trabajadores que bajaban de las escaleras de mano, buscando que le dijeran palabras de admiración frente a mí para concretar su victoria moral. Sin embargo, el tiro le salió por la culata de manera inmediata y con un efecto cómico que no pude haber planeado mejor. Los obreros que estaban arriba en el andamio, al ver mi libreta de apuntes y mi actitud solemne, ignoraron por completo los agradecimientos de Natalia. Se asomaron por la barandilla de seguridad y comenzaron a gritarme directamente a la acera para llamar mi atención. Uno de los trabajadores más carismáticos me gritó desde el 5º piso preguntándome si el agua de Jamaica que traía la señorita sumaba puntos extra para la gran final del viernes.
Otro obrero secundó la moción preguntando si el hielo picado mejoraba la calificación de la categoría de atención al cliente de la obra. Natalia se quedó paralizada en medio de la acera con la bandeja medio vacía, viendo cómo sus supuestos súbditos le pedían autorización al juez antes de disfrutar de su soborno líquido. El intento de humillarme en mi propia cara se transformó instantáneamente en un segmento de comedia interactiva donde ella era el puente logístico de mi show. La expresión de su rostro pasó del triunfo anticipado a una confusión absoluta. La complicación seria de la tarde surgió cuando la puerta de la oficina móvil de la constructora se abrió de golpe con un estruendo metálico. Don Jacinto, el capataz de la obra, un señor de bigote espeso y rostro endurecido por décadas de trabajo rudo, salió al frente visiblemente furioso. Llevaba un plano enrollado bajo el brazo y caminaba con pasos pesados directamente hacia el grupo que se había formado alrededor de la bandeja de aguas heladas. Su presencia impuso un silencio inmediato entre los trabajadores, quienes regresaron rápidamente a sus puestos simulando una actividad intensa con las palas y las carretillas. El ambiente festivo de la cuadra se congeló en un segundo ante la mirada severa de la autoridad. Don Jacinto nos reclamó a ambos con una voz de trueno que captó la atención de los transeúntes y de los vecinos que seguían asomados a las ventanas. Nos acusó directamente de estar retrasando el vaciado de concreto programado para esa hora debido a las distracciones absurdas que generábamos en la acera. Mencionó que el camión de la mezcla estaba esperando en la esquina y que cada minuto perdido costaba dinero real a la empresa constructora. Para cerrar su discurso de reprimenda, amenazó con llamar de inmediato a las autoridades por alterar el orden laboral y bloquear la vía pública con actividades ajenas. La situación pasó de ser un chiste local a convertirse en un problema legal potencial en un abrir y cerrar de ojos. Ante la reprimenda del capataz, decidí actuar con la mayor madurez y frialdad posible para desmarcarme del caos que mi esposa había provocado por su sed de aplausos. Me levanté de la banca con calma, cerré mi cuaderno de notas con solemnidad y me disculpé con don Jacinto utilizando un tono de absoluta cortesía profesional. Le aseguré que entendía perfectamente la importancia de los tiempos de fraguado del cemento y que no volvería a interrumpir sus labores operativas desde la planta baja. Recogí mi silla plegable simulada y me retiré arrastrando mis cosas hacia el interior del lobby del edificio sin mirar atrás. Dejé a Natalia sola en medio de la acera, congelada bajo el sol abrasador y sosteniendo una bandeja de plástico. Mi esposa se quedó completamente estupefacta, incapaz de digerir que su elaborada estrategia de humillación matrimonial se había convertido en un chiste de oficina para toda la constructora. Los ingenieros que miraban desde las oficinas superiores se reían disimuladamente del espectáculo de la mujer del agua de Jamaica regañada por el capataz. Natalia subió al departamento unos minutos después, arrojando la bandeja en el fregadero con un ruido ensordecedor que delataba el colapso absoluto de su orgullo. No dijo una sola palabra durante el almuerzo, pero sus ojos reflejaban la furia de quien sabe que cruzó una línea y terminó en el fondo del ridículo vecinal. Su ejército personal de validación resultó ser un grupo de hombres sedientos. Pasé el resto de la tarde en mi estudio disfrutando de un silencio maravilloso que no había tenido en semanas dentro de la casa. El patrón del caos provocado por Natalia ya era completamente evidente, cada acción que tomaba para intentar superarme terminaba explotándole en la cara debido a su propia obsesión. Yo ya no necesitaba esforzarme en armar grandes despliegues, bastaba con sentarme a observar cómo su necesidad de atención la empujaba a tomar decisiones incoherentes. La frialdad de mi contacto cero emocional dentro del departamento la estaba consumiendo por completo, obligándola a buscar formas más extremas de romper mi indiferencia. Sabía que la derrota de la acera no sería el final, sino el catalizador de una locura aún mayor. El fin de semana se acercaba y la obra de enfrente continuaba su ritmo acelerado, ajena al drama matrimonial que se desarrollaba cruzando la calle. Los obreros mantuvieron una conducta impecable durante el resto del turno para evitar nuevos regaños de don Jacinto, pero las miradas hacia nuestro balcón seguían siendo constantes. Natalia se pasaba las horas revisando su guardarropa con una frustración palpable, rechazando prendas que antes consideraba sus armas infalibles de competencia social. Su mundo basado en la aprobación ajena se estaba desmoronando porque el público prefería reírse de la comedia antes que rendirle pleitesía a su belleza. Yo continuaba firme en mi papel de cronista de su autosabotaje, manteniendo la calma. Es curioso cómo una persona puede normalizar dinámicas tan tóxicas hasta que un evento externo te obliga a poner un espejo frente a su comportamiento ridículo. Durante 3 años acepté sus pequeños comentarios despectivos sobre mi apariencia o mi carrera, asumiendo que eran simples inseguridades pasajeras de su parte. Verla ahora regañada por un capataz de construcción por regalar agua con tal de inflar su ego me dio una claridad absoluta sobre el tipo de persona con la que compartía el techo. Decidí que no daría un solo paso atrás en esta comedia absurda que ella misma había inaugurado con sus licras fosforescentes. La lección del agua de Jamaica estaba dada, pero su mente competitiva se negaba a procesar la derrota. Al caer la noche, Natalia rompió el silencio solo para quejarse amargamente de la falta de educación de la clase trabajadora moderna y de la prepotencia de los capataces de obra.
Yo me limité a sonreír detrás de mi taza de té, asintiendo con ironía ante sus intentos desesperados por salvar algo de dignidad en la conversación familiar. Era obvio que en su cabeza la culpa de todo el incidente la tenía don Jacinto y no su brillante idea de armar un servicio de banquetes callejero en medio de una zona de alta seguridad industrial. Me fui a dormir con la certeza de que el lunes traería una nueva entrega de su genialidad competitiva, y yo estaría listo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: hermano, me pasó exactamente lo mismo con mi ex. Ella se la pasaba coqueteando con todos los entrenadores del gimnasio para darme celos, hasta que el dueño del lugar la regañó públicamente por estar estorbando en las máquinas de peso libre sin hacer nada. Las tácticas desesperadas son idénticas en todos lados. Respuesta de OP: la necesidad de atención ajena definitivamente no conoce de límites geográficos ni de normas básicas de seguridad industrial, amigo. Lo peor del caso es que el casco de seguridad que usan en la obra no cubre el tremendo golpe que recibió el ego de Natalia esa tarde. Usuario anónimo 2 dice: tengo la ligera sospecha de que don Jacinto no estaba enojado por el retraso del vaciado de concreto, sino porque secretamente a él no le dieron su vasito de agua de Jamaica helada. El capataz también quería ser parte del club de fans del balcón. Respuesta de OP: jajaja, tienes toda la razón en tu análisis de detective amateur. Te prometo que para la próxima oportunidad le llevaré una bebida especial directamente al capataz para asegurar su favor normativo y que me deje calificar los piropos sin amenazas de arresto. Actualización 3. Ha pasado un día desde la última actualización y el nivel de locura de Natalia ha alcanzado proporciones monumentales que ya se pueden ver desde varios kilómetros a la redonda. Desesperada por recuperar el control de su narrativa de diva inalcanzable y aplastada por el fiasco del agua de Jamaica, decidió jugar su última carta de orgullo. Aprovechando que salí un par de horas a hacer unas compras, contrató a unos instaladores privados para colgar una lona publicitaria gigante en la fachada de nuestro propio balcón. La lona mostraba una fotografía enorme de ella misma sacada de un viejo catálogo de modelaje local de hace casi una década. Era un despliegue de egocentrismo tan masivo que cubría prácticamente la mitad de la estructura frontal de nuestro departamento. Su obsesión enfermiza por ganarle al chiste local del vecindario la llevó al extremo financiero de gastar todos sus ahorros personales en impresión exterior de alta definición. Quería demostrarle a toda la calle, a los albañiles y principalmente a mí que ella jugaba en ligas estéticas muy superiores a las mías. La fotografía venía acompañada de un eslogan motivacional gigante en letras cursivas doradas sobre el amor propio y el éxito individual. Yo regresé a la casa, vi el monumento a la soberbia colgando de mi ventana y decidí que no haría absolutamente nada por salvarla del ridículo público que se avecinaba. En lugar de armar un escándalo o intentar quitar el cartel, opté por aplicar un sutil y maravilloso cumplimiento malicioso. Esperé pacientemente a que dieran las 11 de la noche y que las luces de la calle iluminaran perfectamente la lona publicitaria de mi esposa. Saqué de mi cajón de herramientas un puntero láser de alta potencia que utilizaba ocasionalmente para mis presentaciones de trabajo en la oficina. Me paré en el extremo del balcón oculto por las sombras y comencé a proyectar el brillante punto verde sobre las gigantescas faltas de ortografía del texto dorado. El diseñador de la lona o la propia Natalia habían cometido errores gramaticales espantosos que saltaban a la vista bajo una inspección detallada. Palabras básicas del eslogan motivacional carecían de acentos elementales y confundían letras consonantes de una manera deplorable. Con el rayo láser como guía visual exacta, tomé un marcador plumón indeleble negro de punta gruesa que encontré en la cocina del departamento. Me estiré con cuidado por el borde inferior de la lona para realizar anotaciones y correcciones ortográficas gigantescas justo debajo de los errores del texto original. Dibujé círculos enormes alrededor de las aberraciones gramaticales y coloqué notas de corrección dignas de un profesor de primaria sumamente estricto. Dejé el cartel perfectamente editado bajo el amparo de la noche, sabiendo que el amanecer traería la verdadera prueba académica para el monumento de Natalia. Me fui a dormir con una paz interior tremenda, ansioso por escuchar los primeros ruidos de la jornada laboral de enfrente. A la mañana siguiente, el resultado de mis correcciones nocturnas superó cualquiera de mis expectativas cómicas más optimistas sobre el comportamiento del barrio. Cuando los albañiles subieron al andamio del cuarto piso a las 7 de la mañana, ya no le cantaban piropos poéticos ni silbaban ante su presencia brillante. En lugar de eso, se congregaron en masa al borde de la estructura de metal para reírse a carcajadas mientras descifraban los errores gramaticales marcados. El capataz de la obra y los ingenieros utilizaban binoculares de topografía para leer las notas de plumón indeleble que dejé grabadas en los bordes inferiores de la lona. La supuesta campaña publicitaria de alta costura se había convertido en un examen de ortografía reprobado. La situación se volvió completamente insostenible para el orgullo de Natalia cuando los vecinos de los departamentos contiguos decidieron unirse a la diversión matutina. La gente de los edificios de al lado empezó a asomarse a sus ventanas y a corear las correcciones ortográficas a coro cada vez que mi esposa asomaba tímidamente la cabeza.
Gritaban las reglas gramaticales de la Real Academia Española entre risas y aplausos que resonaban en toda la avenida principal como si fuera un estadio de fútbol. Natalia pasó de sentirse una modelo de pasarela internacional a ser el centro de una burla educativa colectiva de la cual no tenía forma de escapar. El cartel gigante que debía consagrar su superioridad estética se convirtió en el acta oficial de su derrota. Al darse cuenta de que toda la cuadra se estaba burlando abiertamente de su eslogan motivacional mal redactado, Natalia colapsó por completo dentro de la casa. Corrió por el pasillo central, se encerró en el baño principal y comenzó a llorar de frustración absoluta con el cerrojo de la puerta echado. Se encontraba atrapada en la mismísima red de exhibicionismo y competencia absurda que ella misma había tejido pacientemente para intentar pisotear mi autoestima durante semanas. Su propia estrategia de utilizar el espacio público para humillarme se había vuelto en su contra de la manera más dolorosa e inapelable posible. Yo escuchaba sus sollozos desde la sala mientras disfrutaba de mi café matutino con una tranquilidad gloriosa. Intenté tocar la puerta del baño un par de veces solo para ofrecerle de manera sarcástica un diccionario escolar que teníamos guardado en el librero de la sala. No recibí respuesta más que el sonido del agua de la llave corriendo para ahogar sus lamentos de orgullo herido por el vecindario. La lógica distorsionada de Natalia la había enterrado sola en un pozo de ridículo del cual ningún tratamiento de belleza la podría rescatar jamás. Es increíble cómo el deseo desmedido de atención puede cegar a una persona hasta el punto de gastar sus ahorros en un cartel que la expone como un chiste comunitario. Me senté a leer los comentarios de mis publicaciones anteriores, confirmando que el público compartía mi visión. Los trabajadores de la construcción continuaron haciendo chistes sobre la lona durante todo el día, inventando rimas ingeniosas basadas en los errores ortográficos de la pancarta. El ambiente de la obra era puramente festivo, y los hombres me saludaban con respeto cada vez que me veían pasar cerca de la ventana principal. Natalia no salió del baño hasta avanzadas horas de la tarde, luciendo un rostro hinchado y una mirada cargada de un resentimiento profundo hacia mi persona. Yo me mantuve impecable en mi rol de observador frío, sin ofrecer disculpas ni intentar suavizar el golpe que su propio ego se había propinado. El cumplimiento malicioso de las reglas ortográficas había destruido su monumento de lona. Durante la cena, el silencio regresó con una fuerza renovada que presagiaba que estábamos llegando al final de este absurdo experimento de convivencia matrimonial. Natalia miraba fijamente su plato de ensalada, probablemente ideando formas de demandar a la imprenta o de desaparecer la lona sin que nadie se diera cuenta del acto. Yo continuaba disfrutando de la ironía de la situación, sabiendo que la verdad de los hechos era demasiado contundente como para ser borrada con simples excusas familiares. La lona seguía colgando afuera, balanceándose con el viento de la noche y mostrando orgullosamente mis marcas de plumón indeleble a todo el que pasara por la calle. La cuadra entera ya conocía la historia. Es fascinante analizar cómo una persona prefiere mantener una mentira visual gigante antes que admitir que se equivocó al intentar competir contra su propia pareja. Natalia seguía atrapada en su papel de víctima del sistema educativo y de la supuesta mala fe de los albañiles que no sabían apreciar el arte publicitario. Yo no tenía ninguna intención de bajar el cartel por mi cuenta, pues consideraba que era un monumento perfecto al autosabotaje humano que debía ser admirado por todos. Los vecinos me enviaban mensajes discretos felicitándome por la lección de gramática gratuita que le había otorgado a la comunidad residencial. La tensión seguía acumulándose en el departamento de forma inevitable. El domingo por la noche, Natalia comenzó a empacar algunas cosas menores en bolsos de mano, lo que me indicó que su resistencia psicológica estaba llegando al límite de su capacidad. La presión social de vivir frente a un público que se sabía de memoria sus errores gramaticales era superior a su deseo de mantener el matrimonio de 3 años. Yo continuaba firme en mi trinchera de sarcasmo y contacto cero emocional, dejando que los eventos siguieran su curso natural dictado por las malas decisiones de mi contraparte. La obra de enfrente reanudaría sus actividades el lunes por la mañana y el destino final de la gran lona publicitaria estaba a punto de sellarse. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, es increíble la crueldad poética de esta situación. Gastar una verdadera fortuna en una lona publicitaria gigante de alta definición solo para quedar expuesta como una analfabeta funcional ante toda la colonia residencial. El karma de la ortografía es implacable. Respuesta de OP. La estética visual jamás debe sacrificar las reglas elementales de la Real Academia Española, mi querido amigo. Déjame decirte que confundir la letra B con la V en un cartel gigante de 2 metros de altura es un delito estético muchísimo peor que los piropos de la obra. Usuario anónimo 2 dice, qué ironía tan maravillosa ver la caída de Natalia en esta actualización de la historia. Pasó de un arrogante mírame en el balcón como me adoran todos los hombres a un trágico no puedo salir de mi casa porque el albañil me corrige la sintaxis desde el andamio. Respuesta de OP. Es el cierre completamente natural de un largo arco de soberbia desmedida. El que busca desesperadamente el aplauso del público masivo callejero tiene que aprender a aguantar los tomates podridos cuando el guión que presenta es verdaderamente malo. Actualización 4.
Ha pasado una semana desde la última actualización y el destino final de esta comedia residencial se selló con un estallido de viento y justicia poética absoluta. Todo iba relativamente bien dentro de nuestra tensa convivencia doméstica hasta que el dueño de la empresa constructora llegó en su camioneta de lujo a supervisar el avance de la obra. El hombre se paró en medio de la avenida principal, miró hacia arriba y se topó de frente con la gigantesca lona publicitaria de Natalia corregida con plumón indeleble. Su reacción no fue de admiración estética ni mucho menos de diversión lingüística ante las notas de profesor que yo había dejado marcadas en los bordes inferiores de la fachada. El empresario ordenó de inmediato a sus ingenieros principales que procedieran a retirar la lona utilizando los equipos de la obra porque obstruía gravemente la visibilidad de la zona. Argumentó que un cartel de esas dimensiones residenciales distraía de forma peligrosa el tráfico de la avenida principal, provocando frenazos repentinos de los automovilistas curiosos. Al escuchar las órdenes de retiro desde la ventana, Natalia entró en un estado de pánico competitivo absoluto que nubló cualquier rastro de prudencia. En un intento desesperado por defender lo que ella consideraba su monumento a la relevancia social, bajó corriendo las escaleras del edificio con una furia desatada. Mi esposa llegó a la acera pública a discutir acaloradamente con los ingenieros y con los trabajadores que se disponían a desmantelar su preciada lona. Gritaba de forma descontrolada alegando que estaban censurando su derecho constitucional a la libre expresión y destruyendo una obra de arte publicitaria legítima. Yo me limitó a observar el despliegue callejero desde la comodidad de mi balcón, sosteniendo una taza de café fresco y disfrutando del espectáculo de campo. Los ingenieros trataban de explicarle las normativas de tránsito municipal, pero la mente obsesiva de Natalia se negaba a aceptar que su fantasía de diva estaba llegando a su fin administrativo. Fue en ese preciso instante de la discusión pública cuando la naturaleza decidió intervenir con una coincidencia cruel pero perfectamente plausible para la temporada de tormentas. Una ráfaga de viento brutal y repentina cruzó el pasillo formado entre los dos edificios de la avenida principal con una fuerza tremenda. El impacto del aire desprendió de golpe los cables de sujeción superiores de la lona publicitaria gigante que Natalia defendía con su propio cuerpo. El enorme pedazo de plástico grueso cayó pesadamente hacia la acera, cubriendo por completo a mi esposa bajo la mirada atónita de todos los presentes. El cartel se enredó firmemente alrededor de su figura, transformándola en un fantasma publicitario barato que se retorcía con torpeza sobre el pavimento gris. Los albañiles que observaban toda la secuencia desde lo alto de los andamios estallaron en una ovación unánime, ruidosa y ensordecedora que sacudió toda la cuadra. Entre aplausos y risas incontenibles, los trabajadores la bautizaron oficialmente desde las alturas como la reina del empaque por la forma en que quedó envuelta en su propio plástico. Los transeúntes habituales y los automovilistas detenidos en el tráfico se unieron al festejo comunitario tocando el claxon y celebrando la escena de comedia física involuntaria. La fantasía de superioridad estética e intelectual que Natalia había construido pacientemente durante semanas se disolvió para siempre entre los hilos de su propia lona publicitaria derribada. La vergüenza social del incidente fue un golpe tan devastador y contundente para su frágil ego competitivo que rompió cualquier rastro de orgullo que le quedaba dentro del vecindario. Logró zafarse del plástico con la ayuda de un ingeniero avergonzado y subió al departamento con el rostro desencajado por la humillación pública definitiva. Sin cruzar una sola palabra conmigo ni mirarme a los ojos, Natalia empacó 3 maletas grandes con toda su ropa deportiva y sus pertenencias personales esa misma tarde. Salió de la casa dando un portazo final y se mudó definitivamente a la residencia de su madre en la periferia de la ciudad, incapaz de soportar las risitas de los comerciantes. El departamento quedó sumido en un silencio maravilloso que no había experimentado desde el día en que llegaron los camiones de la constructora a la acera de enfrente. Disfruté de la paz del espacio recuperado, sabiendo que el autosabotaje impulsado por su obsesión de competencia había resuelto el conflicto de manera permanente. No hubo escenas de gritos de mi parte ni reclamos innecesarios, su propia lógica distorsionada se encargó de enterrar su estancia en mi vida residencial. Es increíble cómo el deseo de pisotear a tu pareja utilizando el entorno puede llevarte a una derrota tan pública y memorable frente a un grupo de albañiles. Yo me quedé administrando mi hogar con la tranquilidad del que sabe ganar. 6 meses después de aquella tarde de viento y plástico publicitario, nuestro divorcio se firmó en santa paz en las oficinas del registro civil de la ciudad. No hubo disputas complejas por los bienes materiales ni pleitos legales eternos porque el orgullo de Natalia le impedía presentarse a las audiencias comunitarias para verme el rostro. Ella prefirió ceder la propiedad del departamento cómodo frente a la obra con tal de cerrar ese capítulo de humillación gramatical de su historial social. Yo acepté los términos con absoluta cortesía legal, firmando los documentos oficiales con el mismo bolígrafo que utilicé para calificar las audiciones del agua de Jamaica. El matrimonio terminaba formalmente. Actualmente disfruto de mis mañanas leyendo el periódico local en un balcón que ahora es maravillosamente silencioso y libre de tensiones absurdas cotidianas. El edificio de enfrente ya está habitado por familias normales que no se asoman a gritar piropos ni a revisar las calificaciones ortográficas de las lonas de la fachada.
Los albañiles se mudaron a otra obra en otra colonia, pero me dejaron el recuerdo de haber sido el panel de jueces más divertido de la historia de la construcción civil. Me siento en mi silla de lona plegable a tomar el café de las 7, contemplando la avenida sin la necesidad de usar lentes de sol para ocultar mis burlas sinceras. Por los reportes indirectos de algunos conocidos mutuos que aún mantienen contacto con su círculo familiar, supe cuál fue el destino definitivo de mi exesposa tras el divorcio general. Natalia cerró permanentemente todas sus cuentas de redes sociales para borrar cualquier rastro de su pasado como modelo de catálogos locales expuestos al escrutinio del barrio. Se mudó a vivir a un pequeño departamento interior ubicado en un complejo habitacional antiguo que no cuenta con ventanas ni vistas directas hacia la calle pública. Su obsesión competitiva fue sepultada bajo 4 paredes de concreto que la mantienen alejada de cualquier andamio o pasarela improvisada que pueda despertar sus ansias. Me resulta imposible no sonreír de manera sarcástica al imaginar su nueva rutina matutina dentro de ese espacio cerrado y carente de audiencias masculinas de la construcción. Ahora, la única competencia diaria que tiene Natalia en su vida es decidir si se toma su licuado verde a solas en la barra de la cocina o frente al amargo reflejo de su propia derrota matrimonial. Ya no hay obreros que le otorguen calificaciones de 7 ni vecinos que coreen las reglas gramaticales desde las ventanas contiguas para alimentar su frágil autoestima. Su necesidad enfermiza de demostrar que cotizaba alto en el mercado la llevó a comprar un boleto directo hacia el aislamiento. El epílogo de esta historia me encuentra en una posición inmejorable de tranquilidad mental y estabilidad doméstica dentro de mi departamento de siempre. Aprendí que la mejor respuesta ante la malicia competitiva de quien se supone debe ser tu compañero de vida es sentarte a esperar que su propio impulso la destruya públicamente. Natalia se buscó cada uno de los incidentes de esta crónica, desde la primera licra rosa hasta la lona que la envolvió como un fantasma en medio del tráfico vehicular. Yo sigo aquí, contemplando el horizonte urbano con la certeza de que algunas personas están destinadas a sabotearse solas, mientras sostengo el cartón con su calificación.